Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, y hoy me acompaña la doctora Erika Salazar, quien tiene un énfasis en deterioro cognitivo, en anti-aging y además es médico y anatomista. Doctora Erika, bienvenida al podcast y hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que nos importa a todos y es estrategias anti-envejecimiento. Entonces empecemos tal vez contándole a la gente qué importancia tiene en un mundo en donde sabemos que todos vamos envejeciendo el tener estrategias y cómo eso nos puede ayudar a extender un tema importante, no solo la cantidad de años que estamos vivos, sino la cantidad de años que estamos vivos con salud, que es creo que a donde deberíamos apuntar todos. Porque obviamente después de la aparición de los antibióticos y otras cosas, puede haberse dado el caso de que ganamos años, pero los últimos años, muchos de ellos se viven con enfermedad crónica, que no es lo que andamos buscando. Entonces hablamos de calidad de vida. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Donald. Para mí es un gusto, estoy muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes y un tema que me parece apasionante porque todos vamos hacia eso. De acuerdo. Entonces, ahora que mencionabas el tema de anti-envejecimiento y longevidad, a veces a uno le mencionan el término anti-envejecimiento y piensa que son estrategias para evitar arrugas, ¿verdad? Generalmente pensamos en cuestiones estéticas. En realidad, la gerociencia, que es el término que se ha acuñado en los últimos años, es una área en la cual se estudian cuáles son las bases biológicas, es decir, qué es lo que pasa en las células, en las moléculas, durante el proceso de envejecimiento, con el objetivo de actuar a ese nivel para evitar desarrollar las enfermedades. Como vos bien mencionabas, la ciencia del envejecimiento lo que pretende en este momento no es simplemente aumentar más cantidad de años, ¿verdad? No es un tema de expectativa de vida, es un tema de expectativa de salud. Es decir, estamos viviendo en este momento, Costa Rica tiene una esperanza de vida al nacer de 81 años. ¿De acuerdo? En el año 80, en 1980, la expectativa era de 72 años por ahí. Entonces, vean en tan poquito tiempo la cantidad de años que estamos viviendo. Sin embargo, hay estadísticas recientes acá en nuestro país del INEC que indican que después de los 65 años, en el caso de las mujeres, hay una tasa, hay un porcentaje de discapacidad de hasta el 65%. Demasiado alto. Y 52% en los hombres. Entonces uno dice, bueno, estoy viviendo muchos años, pero si los últimos 10 años de mi vida voy a estar enfermo o enferma, pues realmente, ¿verdad? De extender esta esperanza de vida puede ser más bien contraproducente. Entonces, la parte de envejecimiento, el estudio, la longevidad, la gerociencia o el antienvejecimiento, como se le llama también, tiene como objetivo principal retrasar, enlentecer e incluso revertir procesos del envejecimiento que van a conllevarnos a enfermedades. Entonces, el envejecer no es una enfermedad, ¿de acuerdo? Hay algunos científicos que por ahí mencionan el envejecimiento como una enfermedad, no lo pienso de esa manera. Lo que sí es un hecho es que a más años, más enfermedades. Eso es innegable. Entonces, si nosotros podemos actuar con una prevención desde que estás en una edad media entre los 40, 50 años, te estoy hablando, digamos, de lo que se ha indicado que nos puede ayudar a prevenir enfermedades después de los 65, pues tendrías unas altas posibilidades de no llegar a desarrollar esas enfermedades. Entonces es muy interesante porque la gente ve el envejecimiento y dicen, se enfermó, sí, es que ya está viejito o ya está viejita, ¿verdad? Yo lo veo en la parte del deterioro cognitivo, en la demencia y en muchas otras cosas. No, se enfermó porque viene arrastrando a lo largo de su vida una serie de hábitos, una serie de condiciones, pues que el cuerpo ya no aguantó más y terminó reventando, como decimos, en alguna enfermedad. Pero un poquito es el objetivo de la ciencia del envejecimiento o de la medicina de la longevidad. Actuar de manera temprana para prevenir y evitar el desarrollo de enfermedades asociadas con la edad. Que con eso viene retardar un envejecimiento estético que tampoco nos cae mal. Pues es por añadidura, ¿verdad? Si vos estás joven por dentro, lo vas a reflejar por fuera también. Ok, podríamos hablar tal vez de 3 ejes en los que nos podríamos enfocar, que considero yo que podrían ser los 3 ejes de envejecimiento. Uno a nivel físico y tal vez
podemos ir desarrollando cada uno y qué estrategias podríamos definir para que una persona pueda enlentecer este proceso. Y aquí hablando de algo que se ha encontrado también en las personas superlongevas. Las personas superlongevas no es que no mueren simplemente porque se enferman y de un momento a otro, ¡pum!, aparecieron enfermas. No, ellos mueren de exactamente las mismas condiciones que las personas que mueren antes mueren, enfermedades, pero mucho más tarde en la vida, ¿verdad? Logran tener un punto de resistencia en donde se van acumulando salud hasta que finalmente esa bomba se rompe, pero es muchísimo más allá. Entonces podríamos hablar de un eje físico, un eje cognitivo y un eje emocional. Entonces, ¿qué podríamos hablar? Tal vez empezando con el cognitivo, que es un área muy fuerte de tu trabajo. ¿Qué podemos hacer a nivel cognitivo para ir enlenteciendo este proceso de envejecimiento que sabemos que va a llegar, pero cómo lo podemos extender tanto como sea posible? Bueno, mira, el área cognitiva depende de lo que le ingrese a nuestro cuerpo, depende del ambiente en el cual estemos, depende de los hábitos que tenemos. Entonces, el deterioro cognitivo o el envejecimiento cognitivo suele iniciar muy temprano, ¿verdad? Muy temprano me refiero entre los 30 a los 40 años, porque cuando ya se presenta un deterioro cognitivo, cuando hablo de deterioro cognitivo me estoy refiriendo a que hay una disminución en capacidades como memoria, toma de decisiones, aprendizaje, razonamiento, ese tipo de funciones cognitivas disminuyen y ahí estamos hablando de un deterioro cognitivo. Sin embargo, la persona sigue siendo autónoma, puede seguir trabajando, va al supermercado, mantiene su propia economía. Cuando hablamos del deterioro es porque ya años atrás el cerebro empezó a acumular daño, ¿de acuerdo? Que ese daño puede producirse por el ambiente en el que estoy, si son ambientes altamente estresantes, muy tóxicos, por supuesto que eso va a afectar. Pero también, y ese es tu charco, depende de lo que le metemos al cuerpo desde el punto de vista nutricional. Entonces, ahora el tema de neuronutrición es muy interesante, ¿verdad? Porque nos hace ver que lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo es lo que determina también que se sinteticen, que se produzcan sustancias que permiten que la memoria funcione. Como por ejemplo, bueno, dopamina es importante de producirla en el cerebro, pero necesitamos la materia prima para eso y lo metemos a través de los alimentos. Acetilcolina es otro neurotransmisor, ¿verdad? Una sustancia que actúa en el cerebro y que hace que las células se puedan comunicar. Las deficiencias de acetilcolina se asocian con deterioro cognitivo. Pero además de eso, los procesos inflamatorios propios de una dieta inapropiada aumentan el envejecimiento del cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de envejecimiento, tenemos que entender que hay varias cuestiones claves, ¿verdad? Hay varios ejes que, a nivel biológico que van a producir ese envejecimiento en todas las células. Y uno de esos ejes es la inflamación. Y desde el punto de vista cognitivo, la neuroinflamación. Entonces, hay dietas que son sumamente inflamatorias. Si yo a lo largo de mi vida he tenido una ingesta muy alta en azúcar, por ejemplo, en azúcares refinados, probablemente voy a tener altos niveles de neuroinflamación. Entonces, si estamos hablando de la parte cognitiva, incluso la dieta MIND, que se ha estudiado y se ha propuesto para la parte cognitiva, es muy interesante porque la MIND es una fusión. Tomaron la dieta DASH, que es el nombre que se le da a la dieta que se hace para las personas que tienen hipertensión arterial, para tratar de controlar esto, con la dieta mediterránea. Entonces descubrieron que alimentos con ciertos vegetales, ciertos tipos de carne, la eliminación de ciertas comidas favorecen el funcionamiento cognitivo. Entonces, si nosotros estamos hablando de evitar envejecimiento cerebral que por consecuencia va a generar un deterioro cognitivo, tenemos que valorar cómo estamos comiendo. Esa es una de las cosas. Lo otro es en qué ambiente me estoy desarrollando. Y perdona, para hacer un comentario en relación a eso que es importantísimo. Tengo frecuentemente conversaciones con pacientes o familiares de pacientes que notan que su pareja o la persona llega y nos cuenta que siente que ha cambiado enormemente el tema de ánimo y enojos, digamos, súbitos, incontrolables, de pronto ya no suceden tanto. Y recuerdo en un congreso, eso fue el año pasado, la doctora Rhonda Patrick habló al respecto
y describió un link directo entre lo que comemos y cómo empezamos a tener este nivel de afectación a nivel cerebral. Lo voy a escribir rápidamente, creo que vale la pena. Ella menciona que cuando uno consume un exceso de azúcar, se da un sobrecrecimiento de bacterias gram negativas. Las gram negativas tienen en su membrana unos ganchitos que se llaman lipopolisacáridos, que son altamente inflamatorios. Estos ganchitos, en el momento en que entran en contacto con la pared intestinal, con los enterocitos, generan permeabilidad intestinal. Los LPS ingresan, viajan a través del cuerpo y así como producen alteración en esa barrera intestinal, producen alteración y permeabilidad en la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa la sangre del cuerpo con la sangre del cerebro. Una vez que estos LPS, lipopolisacáridos, logran ingresar al cerebro, resulta que nosotros tenemos, así como en el cuerpo, células inmunológicas, también las tenemos a nivel del cerebro. La microglia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con estas células gliales? En el momento en que entran en contacto con estos lipopolisacáridos, ellas cambian su identidad y se vuelven el equivalente de pandilleras que destruyen la ciudad. Se inflaman y empiezan a alterar los tejidos y su funcionamiento, y ella los asoció claramente a 4 condiciones, diría yo que bastante frecuentes: ansiedad, depresión, bipolaridad y esquizofrenia. Y entonces uno podría pensar, wow, todo esto por una dieta que ya lo sabemos. Lo que pasa es que hay que luchar contra las fuerzas de mercado que insisten en que el azúcar, nacimos con el azúcar, y el azúcar hay que comerlo todos los días. Pero bueno, hay un link directo de cómo lo que comemos puede afectar nuestro cerebro, y parte de la intervención que nosotros hacemos es obviamente quitar todos esos azúcares refinados, y pronto empezamos a ver, podrían ser 1000 cosas, pero pronto empezamos a ver cómo la parte de comportamiento empieza a mejorar significativamente al punto de que la gente llegue y nos lo cuenta. Y vas a hablar de una segunda parte. Sí, pero vos mencionaste algo que me parece súper importante, y es que ciertos tipos de alimentación favorecen episodios de depresión y ansiedad. Eso está más que documentado. Y otra cosa que va relacionada con esto es que se tienen mapeados factores de riesgo para que eventualmente desarrollemos deterioro cognitivo. Es decir, afortunadamente ya la ciencia ha ido avanzando y dice, ok, si usted no quiere llegar a desarrollar deterioro cognitivo, tome en cuenta esto y corríjalo. Y un factor de riesgo para deterioro cognitivo es depresión. Entonces hay personas que viven con episodios depresivos o viven deprimidas durante muchos periodos de tiempo, y aún la ingesta de ciertos fármacos no logra mejorarles eso, porque parte de su problema es cómo están comiendo. Están inflamados. Y la depresión es un círculo vicioso. Vos mencionabas, ese proceso inflamatorio en el cerebro determina que haya depresión. Y la depresión por sí misma, las alteraciones en neurotransmisores que se tienen a ese nivel, también favorecen neuroinflamación. Entonces hay algunos autores que proponen incluso que la depresión puede tomarse o podría considerarse un predictor de deterioro cognitivo eventualmente. Así que si estamos hablando de prevención de deterioro cognitivo desde el punto de vista de lo que hacemos o de lo que podemos modificar, de factores que son modificables, la dieta tiene que ser lo primero. Yo siempre le digo a los pacientes, vea, la dieta puede ser su cura o su enfermedad. Y en la parte del envejecimiento es clave que las personas sepan que hay alimentos que son malos, ¿verdad? O sea, no es que hay unos buenos, o sea, todo es bueno, no, hay unos que son malos y hay que evitarlos porque ya está evidenciado que van a afectar. Siguiendo en esta línea, lo que me decías, ¿qué cosas pueden ayudar a favorecer desde el punto de vista físico? Es cierto tipo de actividad física, ¿verdad? O sea, ya está claro que las personas que hacen actividad física tienen menos riesgo de deterioro cognitivo y tienen mejor pronóstico en su calidad de vida y en los años de vida y en evitar discapacidades. El asunto es qué tipo de actividad física se ha documentado como bueno para evitar el deterioro cognitivo. Entonces, ahí la cosa es relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Tenemos actividad física cardiovascular, que se dice que lo mínimo que deberíamos hacer son 30 minutos al día, 5 días a la semana, y algo de resistencia que permita que no pierdas masa muscular. Entonces, conforme vamos envejeciendo, hay disminución en la densidad del hueso en hombres y en mujeres. Las mujeres llevamos un poquito más la de perder por la menopausia, en donde se disminuye más la densidad del hueso, pero en ambos sexos va a haber disminución del hueso. Si a la disminución del hueso
le agregas disminución de la masa muscular o sarcopenia, osteosarcopenia, como se le conoce ahora, tienes un factor más de riesgo para deterioro cognitivo. Se considera que ese es un factor para deterioro cognitivo. Entonces, ahí tenemos dos elementos importantes. Se ha visto que cierto grado de estrés en el cuerpo, ¿verdad? Las hormetinas. Hormetina es un término que sé que conoces y se refiere a esos estímulos estresantes de poquita duración, reiterativos, que hacen que el cuerpo se exponga a estrés, ¿verdad? Evolutivamente estamos hechos para aguantar estrés en ciertas cantidades. La tirada es que ahora lo venimos aguantando en grandes cantidades por muchos periodos de tiempo. Entonces el cuerpo no puede resistir necesariamente que vivamos estresados mucho tiempo y ahí se generan alteraciones. Pero pequeñas dosis de estrés y en la parte de actividad física, los entrenamientos a intervalos de alta intensidad se han visto que favorecen mucho el mejoramiento del funcionamiento cognitivo y evitan el deterioro cognitivo. Hay otras hormetinas que son interesantes como la temperatura, ¿verdad? El frío o el calor extremo. Y hay algunas otras hormetinas que ahora se están trabajando en ellas que son a nivel farmacológico. Es decir, la ciencia esta del envejecimiento que estamos hablando ha ido avanzando. Entonces, como es increíble, pero como las personas generalmente no hacen el esfuerzo físico o no quieren someterse al poquito de ejercicio intenso o al frío o aguantar un poquito de hambre un ratito, entonces se está trabajando en desarrollar fármacos que actúen como esos estresores, que le generan al cuerpo eso, y se han mapeado algunos. Pero siguiendo en la línea de cuáles cosas evitan desde el punto de vista físico el deterioro cognitivo, la otra parte son esos elementos bioquímicos que están adentro que determinan nuestro envejecimiento o que las células se mantengan adecuadamente. Y ahí hay una serie de elementos que son muy interesantes. Si estamos hablando a nivel cognitivo, siempre hay que hablar de antioxidantes, ¿verdad? Que son sustancias que van a disminuir ese óxido que se nos ha ido acumulando en el cuerpo y que lo podemos aportar a través de los nutrientes que consumimos o lo podemos aportar a través de suplementación. Cualquiera sea la fuente, es válida. Idealmente tuviéramos una dieta que nos permita eso, pero no es la realidad en la mayoría de los casos. ¿Verdad? Entonces, si estamos hablando de envejecimiento cerebral, interviene, como les decía, el ambiente. Importantísimo el sueño, ¿verdad? Cada vez hay más personas con alteraciones de sueño. La falta de sueño se ha visto que produce alteraciones muy importantes en la insulina. Y vos conoces mucho de eso porque es la parte metabólica que tanto manejas. De hecho, ahí está publicado en el libro, en el capítulo de sueño, hablo específicamente sobre ese tema. Claro, las personas que no duermen van a tener alteraciones en insulina, pero también van a tener alteraciones, por ejemplo, en IGF-1, que es una molécula que se produce en el hígado que está relacionada con la hormona de crecimiento. Entre menos dormimos, menos hormona de crecimiento se produce y a menos hormona de crecimiento, más envejecimiento cerebral. Entonces, al final, todo va unido. Tener una calidad de sueño adecuada es determinante para evitar ese envejecimiento. Es interesante porque a veces la gente dice, doctora, yo no quiero tomar nada para dormir. Entonces es complejo porque uno trata, ¿verdad?, de buscar estrategias de higiene del sueño que le permitan a la gente hacerlo sin ningún adicional. Pero a veces el estrés en que viven las personas, el tipo de trabajo que tienen y demás, no permite que eso suceda. Entonces yo siempre les digo, mire, es preferible que tome algo, puede ser algo tan simple como melatonina o valeriana, qué sé yo, de lo más sencillo a lo más complejo podemos ir, pero que le permita y le asegure que en efecto va a estar durmiendo. Porque si no duerme, toda la parte metabólica, neuroinflamatoria, toda la eliminación de toxinas de nuestro sistema nervioso va a alterarse igual que la secreción hormonal. Entonces, sueño, actividad física y dieta son 3 elementos importantes. Y otro que mencionamos hace un ratito es la parte anímica, que ya ahorita si querés entramos en esa línea, pero que también determinan que mi cerebro se mantenga joven o que se envejezca muchísimo más rápido. Ok. Mi corazón y mi cerebro están pegando brincos de felicidad porque cada cosa que vas diciendo es como, ¿verdad?, un capítulo entero de un podcast porque son cosas tan vastas y tan poderosas. Quisiera hacer mención del tema del sueño.
de algo que se ha encontrado y parece ser el límite, no con esto queriendo decir que es lo ideal, 6 horas o menos detona una caída muy acelerada en la parte cognitiva, en la parte física. Me refiero a dormir 6 horas o menos al día. Bueno, cada noche obviamente. Versus dormir 7 horas y media, 9 horas. ¿Por qué digo 7 y media y 9 y no el típico 8? Porque el ciclo de sueño se sucede a cada 90 minutos. Entonces hablamos de 4 ciclos de 90 minutos. Serían 6 horas, pero 5 ciclos son 7 horas y media. 6 ciclos son 9 horas. Y ¿qué es lo que pasa y qué es lo mágico que se ha encontrado con respecto a esto? Existe el beta-amiloide, que es un tipo de proteína, así como otra que se llama tau, que se acumulan. Es como la basura en una ciudad que se acumula durante el día, ¿verdad? Y durante las horas de sueño, este grupo de células, las células gliales y su líquido liberado que se llama el líquido linfático, es un líquido que llega y es como tirado a presión en la noche entre las neuronas, cuyo tamaño disminuye enormemente, y este líquido que empieza a ser movido con alta presión empieza a eliminar la acumulación del beta-amiloide que está asociado a deterioro cognitivo y enfermedad de Alzheimer, así como la molécula de tau. 6 horas o menos, y de hecho la relación es directamente proporcional, inversamente proporcional. Menos sueño, mucho más deterioro en general, no hablando ya de la línea de los 6 horas. Menos sueño, las personas que duermen menos, sin duda alguna son las personas que viven menos. Y las personas que duermen más son las personas que viven más. Entonces, quería mencionarlo porque estadísticamente, desde 1950, que se había evaluado cuántas horas duerme la gente, 7.8 horas por noche. ¿En cuánto estamos ahora? 6.4 en promedio. Estamos hablando de promedio. No estamos tomando en cuenta los outliers, los que están en el límite inferior de esa campana. Entonces, wow, qué poderoso desde que ahora tenemos disponibilidad de entretenimiento, maratones de Netflix y otras cosas que nos están robando el sueño. La gente realmente no sabe lo que le está haciendo a su cerebro. Sí, y bueno, mencionaste esas 2 proteínas que son claves en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Precisamente por eso se produce la enfermedad de Alzheimer, por acúmulo de beta-amiloide. Es esa proteína basura que se quedó ahí y no se limpió, no se pudo limpiar. Cuando hablamos de horas de sueño, ¿verdad? En la parte cognitiva se dice, ¿cuánto es lo mínimo que yo debería dormir? Mínimo 7. ¿Verdad? Es lo mínimo que deberías dormir. La gente dice, bueno, ¿y con siestas? Bueno, sí está bien, súmele la siestita. Es decir, si en la noche puede dormir 5 horas nada más porque no le da para más el sueño, al menos haga un par de siestas que le permitan antes de las 3 de la tarde, que eso es lo que se recomienda, que le permitan sumar esas 7 horas, en parte porque ese sistema de purificación de mi cerebro, de eliminar sustancias que son potencialmente dañinas, nocivas, y el caso del beta-amiloide es clarísimo, todo deterioro cognitivo, al menos el que es por enfermedad de Alzheimer, se inicia con el acúmulo de beta-amiloide. Entonces, si yo no limpio mi cerebro, ese beta-amiloide se va a quedar ahí y se empieza a hacer un pegamento que se acumula entre una neurona y otra neurona y entonces les impide la comunicación. Así que el tema del sueño, la gente dice, no, pues estoy muy joven. Vean, es muy interesante, pero uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo antes de empezar uno con problemas de memoria ya tiene cambios en el cerebro? Hasta 30 años. Y perdona que meta la cuchara en este momento. Uno de mis maestros, el doctor Tom O'Brien, creó toda una certificación, se llama Certified Gluten Practitioner. Como mi esposa tiene enfermedad celíaca, entonces temprano, por ahí del 2011, 2010, me certifiqué con él. Y él mencionaba que el gluten en particular, cuando la causa es el gluten y la sensibilidad al gluten, cuya mayor cantidad de expresión es extradigestiva. La gente cree que yo tengo un problema con el gluten cuando sienten aquí, pero en realidad puede ser deterioro cognitivo. Él habla de los anticuerpos que empiezan a destruir la mielina que cubre las neuronas y que permite el paso del impulso nervioso que nos hace pensar, memoria, resolución de problemas, ¿verdad? Y entonces hay un tema de
inclusive que con la comida nosotros estamos provocando una alteración del funcionamiento de nuestro cerebro, una vía diferente obviamente a la que estábamos hablando del azúcar, pero qué poderoso es tener controlado lo que hoy sabemos que sí nos permite hacer algo al respecto y no simplemente quedar sellados con un destino de que estoy con decaimiento cognitivo y no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que se puede hacer. Sí, tanto que se considera que hasta un 60% de los casos de demencia tipo Alzheimer, podrían prevenirse. Uh-huh. Hay un estudio muy valioso que se está haciendo todavía hace algunos años y que lo que pretende es medir cuáles son esas variables en las cuales podemos trabajar. Algunas personas tienen condiciones genéticas, con lo genético no podemos hacer ningún cambio, pero con la mayoría de las otras cosas sí. Y ahí estamos hablando de lo que como, de la actividad física que hago, de qué tan controladas tengo ciertas enfermedades crónicas, ¿verdad? Como hipertensión arterial. A veces la gente anda por ahí y dice, ay, ando la presión bien, 140/80, anda bien. Yo, pero ¿cómo va a estar bien? ¿Verdad? O sea, no, 140 es hipertensión. Y si estás tomando un tratamiento antihipertensivo, tienes que asegurarte que eso baje. Porque si esa presión se mantiene alta a lo largo del tiempo, que normalmente así sucede, pues vas sumando números de la rifa y vas acumulando y vas a terminar con un deterioro cognitivo. Entonces, les mencionaba esto del tiempo de anterioridad con el que se instauran las lesiones en el cerebro para que nos demos cuenta que en realidad, si uno quiere hacer prevención, pues en realidad deberíamos empezar desde que nacemos. Y perdona, ahí se me olvidó hacer el enlace. Él decía, la enfermedad cognitiva empieza desde los 20 a 30 años. O sea, no se da a los 50, 60, cuando ya se dan los síntomas. No, eso es un proceso inflamatorio crónico que va poco a poco y ¡pum!, detona el umbral y empiezan los síntomas, pero eso es algo que lleva mucho tiempo de estar gestándose. Sí, hay edades críticas, ¿verdad? Hay momentos críticos. Se dice que entre los 45 y los 55 años tienes cierta cantidad de transformaciones en tu cuerpo, más marcado en las mujeres por la menopausia y por las alteraciones hormonales, pero que van a afectar el funcionamiento cognitivo. Entonces, esa es una etapa crítica, ¿verdad? Crítica y una ventana de oportunidad en donde uno puede decir, bueno, quizás hasta ahora no he venido haciendo el mejor estilo de vida y no he venido teniendo en consideración un montón de cosas, pero si puedo empezar a trabajar ahora sobre mi salud, puedo retrasar, evitar que aparezca, incluso revertir condiciones que ya se están presentando en mi cerebro. Cuando hablamos de prevención del deterioro cognitivo, podríamos hablar de 3 tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Primaria es cuando no hay ningún daño. Yo te puedo hacer una resonancia magnética o te puedo hacer medición a ver si tenés proteína beta-amiloide y no encuentro nada, estás perfecto. Ahí hay que hacer la prevención. Porque ya la otra prevención que sigue, que es la secundaria, es cuando ya en tu cerebro están metidas esas proteínas malas que se acumulan ahí. Entonces no tenés ningún síntoma, funcionás perfectamente bien, pero sí está ya el daño ahí instaurado y va a seguir evolucionando. Y ya el terciario es cuando ya tenés un deterioro instaurado y el tratamiento que se da o el abordaje que se hace es para disminuir la velocidad de desarrollo. Pero una razón por la que a mí me parece muy válido, Donald, hablar de estos temas y que las personas tomen conciencia del asunto es porque al día de hoy no existe tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Y menciono Alzheimer porque del 60 al 80% de las demencias es por enfermedad de Alzheimer. Es el grueso. Alto, sí. Es el grueso. Entonces uno dice, bueno, y resulta que nosotros podríamos hacer algo por prevenir esto. Sí, pero lo tenés que hacer temprano, porque ya cuando tenés la enfermedad, los tratamientos de los que se dispone, al menos en este momento, solo son para enlentecer la evolución de la enfermedad, pero no hay nada que lo cure. Y el tema de demencia es muy impresionante porque está aumentando de una manera muy, muy alta porque se asocia con envejecimiento, ¿verdad? Y la gente dice, mira, es que mi papá está olvidando o está repitiendo cosas pero ¿qué esperabas? Tiene 80 años. ¿Verdad? Entonces ahí entramos también en un concepto que puede generar mucho daño a nivel social. Y es que la gente asume que el envejecimiento es sinónimo de deterioro. No debería ser así. Si yo tengo una buena calidad de vida, yo puedo llegar a ser una adulta mayor perfectamente sana. Ve a los super agers, ¿verdad? Que son estas personas, incluso centenarias, que siguen siendo autónomas, que se mantienen activas, que mentalmente pueden aportarnos muchísimo.
Entonces, esa idea de que envejecimiento es sinónimo de enfermedad, de deterioro, de disminución, no es una realidad forzosa, es decir, no es una causa del envejecimiento. El envejecimiento no causa el deterioro por sí mismo, lo causa el acúmulo de daño que vamos teniendo en nuestras células. Entonces, ¿por qué se me dañan las células? Bueno, porque he tomado licor, porque fumo mucho, porque tengo una dieta pésima, porque tengo muchísimo estrés, porque tengo un desbalance hormonal, porque tengo una depresión que no traté. Perdón porque acabas de decir algo excepcionalmente importante, excepto los dos últimos, que son enfermedades que aparecen, pero hablábamos de estilo de vida. Lo hablábamos ahora antes de empezar, ¿verdad? Existen, pienso yo, un par de formas de hacer una intervención. Una es lo que yo considero, y perdonando la expresión, un poco mediocre. Y la otra es con el objetivo de verdad de atacar todas las causas y solucionarlas. Y es el hecho de que en algunos casos puede recomendarse hacer un cambio, pero que no afecte mucho su estilo de vida. Entonces, por ejemplo, lo he escuchado de personas muy prominentes en el ámbito que dicen, no, a las personas hay que hacerles una dieta que se ajuste a su estilo de vida. Entonces, mi punto de discusión, y podemos elaborar en esto, es, ¿pero cómo? Si su estilo de vida es lo que ha conducido a que hoy tenga esas enfermedades. Entonces, es todo lo contrario. La alimentación debería hacerse a un nuevo estilo de vida que conduzca a salud y no a seguir perpetuando la enfermedad. ¿Qué pensás? Mira, yo creo que a veces la gente confunde la necesidad de la personalización versus la necesidad del cambio. O sea, cada persona es diferente y va a tener necesidades distintas. Entonces hay que adaptar las cosas de acuerdo a esa biología, de acuerdo a una serie de condiciones que esa persona va a necesitar, las carencias o lo que tenga. Pero yo no creo que uno tenga que adaptarse al estilo de vida que tiene la persona. Es que, ¿verdad? O sea, ya está muy identificado qué es lo que hace daño. Uh-huh. Si lo que hace daño es que sos sedentario, entonces me voy a buscar cómo adaptar para que tu sedentarismo siga siendo cómodo y quitarte. No, ¿verdad? Ahí no estoy de acuerdo, sobre todo porque ya se tiene muy bien mapeado. Uh-huh. Entonces, hay un término bonito, interesante, que es el de medicina de precisión, que se utiliza mucho ahora, que es de tratar de establecer los tratamientos, los regímenes, todo lo que tiene que ver con salud, de acuerdo a tu biología. Pero tu biología necesita muchas veces de un cambio. Una terapia de shock. Absolutamente. Entonces, si seguís en la línea ahí blandita de que les voy a adaptar las cosas a sus necesidades, no necesariamente vas a impactar, uh-huh. ¿verdad? Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, en la línea de prevención de deterioro cognitivo, que ya están muy, muy determinados cuáles son esos parámetros. La dieta es esta, ¿verdad? Y no hay puntos débiles ahí, es decir, no hay negociaciones muchas veces. No, mira, es que me voy a comer 3 heladitos a la semana. No, no, porque usted tiene un riesgo más alto tal vez de desarrollar deterioro cognitivo. Usted se come esa cantidad de helado o deja de hacer la actividad física que se le tiene prescrita y es altamente probable o es muchísimo más probable que vas a terminar desarrollando eso. Uh-huh. Entonces, yo creo que no podemos perder de vista que una cosa es personalizar los tratamientos, sean estos desde el punto de vista nutricional, físicos, farmacológicos, psicológicos o lo que sea. La personalización es indispensable porque cada individuo tiene particularidades, pero eso es muy diferente de definir cuál es el rol y cuáles son los parámetros que han demostrado ser exitosos. Uh-huh. Y si ese es el parámetro, yo debo adaptarme a eso y no necesariamente la técnica tiene que adaptarse a mí, uh-huh. ¿verdad? Porque si lo seguimos haciendo de esa forma, pues vamos a estar perpetuando el problema que tenemos. Sí, te contaba ahora que andaba en México buscando editor. Ya, vamos a ver, este libro, La ciencia de la pérdida de peso, es autopublicado en Amazon. Pero sin duda alguna el poder llegarle a más gente es a través de una editorial. Y lo que le contaba a la gente que me recibió en los 4 editoriales en México fue que mi madre revirtió diabetes en el 2001, mi padre murió por diabetes en el 2016. Y lo que yo busco es que haya cada vez más personas como mi mamá y cada vez menos personas como mi papá. Creo que cada vez mi línea va enfocándose en la parte mental porque
Las herramientas, es decir, ellos vivían juntos, yo vivía con ellos, las herramientas las tenían los dos, mi papá no las aplicó, mi mamá sí, hubo claros resultados en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué tan importante es, verdad? Porque hablábamos cambiar el estilo de vida, no adaptar el estilo de vida. ¿Qué tan importante es, y podemos comentar al respecto, que una persona desde el momento en que inicia tenga clara la razón emocional de por qué necesita hacer un cambio? Porque una cosa es darle datos, ¿verdad? Vea, no sé, tanto porcentaje del 80% de las personas que tienen decadencia cognitiva es por enfermedad de Alzheimer. Usted quiere llegar a... Pero qué importante es escuchar de la persona, y qué tan importante, pregunto, es para montar el tratamiento sobre su verdadera motivación. ¿Qué es lo que usted pretende y a qué edad quiere llegar y con qué nivel de salud? Y una vez que la persona lo externa, poder nosotros agarrarnos de ahí y decirle y reconducirla. Vea, los 13, es que no, yo quiero 3 helados porque es lo que yo amo. Pero de pronto la persona tiene una nieta y quiere ser funcional para poder estar presente en la vida de su nieta y acompañarla en el cumpleaños 15. Yo no sé si todavía se sigue celebrando eso. Claro. Acompañarla al momento en que se case, si se va a casar, el momento en que se gradúa, el momento en que va a cuidar tal vez bisnietos. Es simplemente poniendo un ejemplo. ¿Qué has encontrado? ¿Qué importancia es poder sacar y tocar ese botón emocional que hace que la persona diga, es que yo quiero esos 3 helados por semana versus, por esta razón, la verdad es que los helados ya pasan a un segundo plano, no son tan importantes? Bueno, mira, las emociones determinan la toma de decisiones, ¿verdad? Al razonamiento siempre se le ha dado muchísima importancia y es indispensable. Si yo no razono, puedo tener grandes errores. Lo que pasa es que cuando tomamos una decisión, aunque yo, y normalmente debe ser así, estoy metiendo el razonamiento dentro de eso, al final quien tiene más poder en ese pulso, razón, emociones, son las emociones. Entonces, está más que demostrado que por más información que yo le dé a alguien, mire, tiene que comer bien. Véanlo ustedes, ¿verdad? Con el control de personas diabéticas, hipertensas, dislipidémicas, yo lo digo desde mi ámbito de la medicina. ¿Cuánta gente tiene un buen apego a la dieta y al tratamiento y llegamos y les hacemos un seguimiento en algunos sistemas, por ejemplo, el de seguridad social? No es tan exitoso. ¿Se toman el medicamento? ¿Cambian el estilo de vida? No. Entonces, no basta con dar argumentos que le permitan a la persona entender que es importante y es necesario. ¿Usted entiende que es importante? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Va a ser el cambio? No. Porque esa persona no llegó a... Esa información no le genera una emoción. Cuando generamos una emoción, cuando hay una motivación, eso hace que tomemos decisiones. Y a mí me parece muy interesante lo que vos haces dentro de tu área, porque en efecto hablas mucho sobre la importancia de la motivación, de convencerse. Y es que así es, ¿verdad? O sea, si usted tiene una emoción, además todo está combinado, ¿verdad? Usted experimenta una emoción y esa emoción implica un cambio químico en su cerebro y todo va siempre de la mano. Pero esos son los elementos que determinan que pueda generarse un cambio real. Si no hay emoción de por medio, no hay decisión, ¿verdad? O son decisiones blandas. Un día me decía una paciente, doctora, no, es que viera cómo me cuesta a mí bajar de peso. ¿Por qué no me manda alguna pastillita de esas para bajar de peso? Le digo, pues es que no tienes que perder mucho, tienes que perder 6, 7 kilos, nada más. ¿Cuál es el problema? No, pero es que viera cómo me cuesta. Y le digo, ¿y usted cree que la pastilla le va a dar la determinación para dejar de comer lo que tiene que comer? Y entonces me dice, no, pero me va a quitar el hambre. Claro, pero cuando dejes la pastilla, si no tenés la determinación, ¿qué va a pasar? Entonces le digo, piense en cuáles son sus decisiones, piense qué es lo que usted quiere hacer y decida a partir de eso. Pero tenemos un sistema de salud, Donald, en donde damos prescripciones basados en lo que desde el punto de vista del profesional consideramos que es lo que el paciente necesita. Y eso tiene una base científica y es válida, por supuesto que es válida. Pero también si yo fuese paciente, yo quiero que me expliquen. Yo quiero que me digan por qué es importante que yo deje de comer chirulitos con Coca-Cola.
¿De qué me sirve a mí? ¿Realmente me va a impactar en algo en la salud? Sí, porque fíjese, usted come eso y entonces le va a aumentar esto y esto y esto. Que las personas que no son del ámbito de la salud puedan entender las implicaciones de sus decisiones en el ámbito de la vida a mediano o largo plazo es lo que puede determinar las decisiones que tomen para corregir su salud. El apego al programa. Decidir hacerlo o no hacerlo. Entonces, bueno, no, ya yo entendí que sí. Y cuando las personas lo ven también, ¿verdad? Yo hablo mucho de deterioro cognitivo, pues porque tengo formación en esa área y trabajo en esa área, trabajo con la Asociación de Alzheimer. Entonces, a veces cuando las personas escuchan sobre esto, no lo interiorizan tanto hasta que lo ven, ¿verdad? Entonces, no, mira, sí es cierto, estoy viendo a mi vecina que está con un deterioro y entonces estoy viendo qué es lo que pasa o estoy viendo a un familiar. Y usted quiere llegar a eso, usted quiere experimentar eso, usted quiere perder su capacidad de tomar decisiones. No, entonces haga algo, pero hágalo ya, ¿verdad? Y en la medida en que moves esa emoción, cambia el chip de la persona y toman decisiones. Pero tiene que ser un discurso convincente. Y por eso yo siempre digo que la información nos permite tomar decisiones. Porque si la información que vos estás dando es de peso, es de valor, pero además genera una motivación o genera un cambio emocional, impacta en la gente. Si no, puede ser la base científica más estupenda y maravillosa que no va a generar impacto. Sí. En estos últimos 5 minutos que nos quedan, verás que me interesa mucho que hablemos de la parte emocional y tal vez voy a mencionar un par de cosas rápidas. No recuerdo cuándo ni dónde, pero escuché un discurso de un médico hablando a colegas sobre un dato que se había encontrado que era sumamente interesante, y es que él decía, ¿sabían ustedes que el ser humano es la única especie que se ha encontrado que muere más frecuentemente un día de la semana a una hora específica? Ni las vacas, ni los caballos, ni los perros les pasa eso. El ser humano sí. Lunes entre 8 y 9 de la mañana por ataque cardíaco. ¿Cómo? Sí, debido a insatisfacción laboral. Tercera parte de la vida trabajando, la persona está frustrada. Acompañado de que en muchos casos, una vez que una persona se retira, se jubila, pero se retira, digamos, la misma palabra en algunos casos puede definir lo que la persona hace. Se retira de la vida y se echa a morir. Y empieza un declive importantísimo en su parte emocional porque consideraba el trabajo como el sentido de su vida. Hablábamos ahora de deterioro físico, deterioro cognitivo y deterioro emocional. ¿Qué tan importante es tener un objetivo, tener una visión clara, un compromiso con algo más allá de lo que es el trabajo o uno mismo para el tema de longevidad? Y ahí ahorita podemos hablar tal vez algo que aprendí de las zonas azules acá en Costa Rica, en la península de Nicoya. Bueno, mira, eso que decís vos me hace pensar en un concepto que se ha venido estudiando en los últimos años, que es psico-neuro-inmuno-endocrinología. Y uno dice, bueno, esa palabrería, ¿qué significa? Es la relación que existe entre las emociones, las ideas, todo eso, todos esos procesos psicológicos o mentales que la gente a veces piensa que están disociados del resto del cuerpo, ¿verdad? Siempre hemos tenido esa formación ahí como que la mente por un lado y el cuerpo por el otro. No es así. Los procesos mentales influyen en mi sistema endocrinológico. Y eso va a hacer que se desajusten o se ajusten las hormonas, que son elementos que en algún momento ojalá y podamos hablar de eso, porque es determinante en el funcionamiento de mi cuerpo. Pero además de eso, modula el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Y si yo tengo una emoción negativa mantenida a lo largo del tiempo, mi sistema inmune se empieza a agotar. ¿Verdad? El burnout, has oído hablar del burnout, por supuesto, el síndrome del quemado. También se le ha llamado encefalitis miálgica y se ha encontrado que en las personas que tienen niveles altísimos de estrés, esas alteraciones hormonales por cortisol y por otras hormonas van a producir inflamación, van a producir neuroinflamación y van a alterar el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico consume muchísima energía. Mi cerebro consume mucha energía. El sistema nervioso de todo el cuerpo, toda la energía que le metemos, el cerebro es uno de los que más consume. Pero cuando está activo,
el que más consume, aún más que el sistema nervioso, es el sistema inmune, que es el que nos defiende. Entonces, ese sistema inmunológico con un estrés crónico se empieza a debilitar, a debilitar, a debilitar. Y una manera que tiene el cuerpo, por así decirlo, de llamar la atención y decir, hey, algo me está pasando, es a través del dolor. Entonces, las personas que tienen fatiga crónica, que están quemados, suelen experimentar dolores articulares o dolores musculares, que en algunas ocasiones terminan diagnosticándose con etiquetas que no son las correctas. Pero es la forma que el cuerpo está utilizando para hacerme ver que ya está gastando tantísima energía en mantenerme, en mantener esa relación de ese desequilibrio que tengo de estrés versus mantenerme a salvo, que se expresa con dolor. Y es muy interesante porque hay estudios bastante valiosos que evidencian estrés crónico, deficiencias en el sistema inmunológico, cáncer, ¿verdad? Entonces tengo un caso conocido que es lamentable de una persona que durante mucho tiempo vino arrastrando depresión y estrés a nivel familiar. Se me pasó como un año sin verla y de repente llegó y me dice, mira, tengo un dolor aquí, me duele mucho aquí, revísame. Al final, para no cansarles con el cuento, tenía un cáncer de colon con metástasis en hígado y, ¿verdad? Creo que esa alteración en su organismo responde probablemente al debilitamiento del sistema inmune, en donde las células malignas empezaron a dividirse, no hay nada que luche contra ellas y se termina expresando como una alteración tan seria como el cáncer. Y así, igual que eso, vamos a tener muchas otras áreas en donde se puede expresar, en la parte cognitiva, en la parte articular, en la parte digestiva, importantísima la relación estrés con el tracto digestivo. Pero ahora que vos mencionabas eso de las emociones, viéndolo yo desde mi área, digamos, biologista, sin duda, un estado emocional, una idea, una condición constante en la cual el individuo está, puede ser lo que le permita estar saludable y feliz o lo que lo esté hundiendo y le ocasione la enfermedad. Y ahí nadie más que uno como individuo, con las motivaciones correctas, toma las decisiones y hace el cambio de vida que necesita. El asunto es saber que hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones, porque si permanecemos en la misma condición, el resultado es malo. Sí, de ahí la importancia del propósito, tener un propósito que lo jale a uno. Perdona que mencionaste eso y mencionaste lo de las zonas azules, que ese reportaje me pareció... No lo he visto. ¿No lo has visto? Pero la historia es que tuvimos una paciente, eso fue en el 2017, que ella es parte de la red de apoyo a las zonas azules. Entonces yo me senté con ella y le pregunté, cuénteme, por favor, qué es lo que saben ustedes ya internamente que ha determinado que la gente sea súper longeva. Y me dice, ve, hay dos cosas. Número uno, un sentido de comunidad tremendo. La gente se reúne y son personas que tienen cerca a su familia y siempre están juntos. Y número dos, no dejan que las emociones negativas les exploten el cerebro por resentimiento, dice ella. Siempre resuelven los conflictos y lo resuelven de frente. No empieza el teléfono chocho, es que estoy ahuevado con aquel porque me hizo esto y la persona empieza a pasarlo y el resentimiento, decía Nelson Mandela, es como un veneno para ratas que uno quiere que el otro se coma, pero uno se lo está comiendo todos los días. Y esa persona nunca se dio cuenta y nunca se resolvió el conflicto. No, ellos van directo de frente y además tienen enormes lazos de comunidad. Pone un segundo la mano acá. Ok, esto que yo estoy haciendo, lejos de una connotación sexual, lo que está haciendo es produciendo oxitocina. El contacto físico es productor de oxitocina. Y hay un libro muy bonito que yo quisiera recomendar en este momento que se llama Busca tu persona vitamina, que es de una psicóloga española, en donde ella habla todo el tema del estrés y estar siempre reunidos con personas que nos aportan y no que nos disminuyen. Y de ahí cómo se genera un efecto de longevidad importantísimo, porque esta conversación para nosotros, animados con algo que nos interesa, nos tiene produciendo oxitocina. Y el hecho del contacto, un abrazo, estar en comunidad. Sábado vamos a tener una reunión de amigos en donde vamos a cantar. ¡Qué lindo! Karaoke. Y se ha demostrado que cantar juntos produce una enorme liberación de oxitocina, y la oxitocina es importantísima para todo esto que estamos hablando. Bueno, temas que dan para mucho. Estoy seguro que tenemos que hacer una segunda parte para meternos en uno de tantos que hemos hablado que son fascinantes. Doctora Salazar,
¿dónde le puede encontrar la gente? Bueno, yo tengo mi consulta por el Hospital Nacional de Niños. El número de teléfono de mi consultorio es 8576-3838. Ese es el WhatsApp y creo que es la forma más fácil. Y en redes sociales me encuentran como Centro de Salud Doctora Salazar. ¿Y das consulta virtual? Sí, doy consulta virtual. Porque nos ven de afuera también. Claro que sí. Tengo varios pacientitos fuera del país. Y también damos consulta virtual. Nada más para terminar, me parece que es muy valioso este tiempo, entender que el envejecimiento es un proceso que puede ser saludable. Así es. Y que no deberíamos tener ese sesgo negativo hacia el envejecimiento, porque eso también es lo que determina que ya nos demos por vencidos simplemente porque están pasando los años. La longevidad puede ser un periodo maravilloso. Tener propósitos en la vida determina que nos nazcan más neuronas en el cerebro, se da neurogénesis cuando hay propósitos, así que yo creo que también un tema de actitud, de motivación, de entendimiento puede hacer la diferencia. Muy valioso, muy valioso. Muchísimas gracias, y a todos ustedes que nos han estado escuchando y viendo, les contamos, los que nos escuchan, tenemos esto también en YouTube, en el canal de Kilosophy, Bienestar al Descubierto, aparecemos ahí, nada más lo ponen y les va a aparecer. Y por supuesto, si esta información que la doctora nos ha brindado hoy les parece de ayuda y puede también colaborar con alguien que ustedes conocen y que estiman, pues sería buenísimo si lo pueden compartir. Recuerden que estamos en las redes sociales Kilosophy, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, por todo lado ahí nos van a encontrar. Que la pasen muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, doctora Salazar. Gracias, un gusto.